Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a esta transmisión de Punto Familiar Online. Han sido días muy hermosos como todos. Aún estamos a la expectativa de lo que va a suceder con respecto al confinamiento que tenemos. No nos han dado luz verde para salir de nuestras casas y hacer reuniones ya presenciales con cada uno de ustedes. Pero bueno, mientras eso suceda, aprovechemos el tiempo. La palabra de Dios dice que en todo momento nosotros debemos aprovechar el tiempo, ya que los días son malos. Bueno, en este caso nosotros queremos aprovechar bien este momento y sobre todo meditar en lo que la palabra de Dios nos tiene como consejo para el día de hoy. Recordemos que el manual de instrucciones para un caminar diario, un caminar con propósito, un caminar digno, es la palabra de Dios. El estándar que nosotros encontramos en la palabra, los valores que encontramos en la palabra, nos ayudan para que podamos tener una mejor convivencia. Número 1, con Dios el Padre. Número 2, con nuestra propia familia. Y número 3, con la sociedad. A través de la palabra de Dios nosotros encontramos esos principios que Jesús nos enseña de cómo relacionarnos con el Padre. Y también nos enseña de cómo tener una buena convivencia con la propia familia. Y cómo debemos de comportarnos con los de la iglesia, con nuestros propios hermanos. Y de cómo debemos de conducirnos en medio de la sociedad. La palabra de Dios para nosotros es el libro de los libros, el que rige nuestra vida cristiana, el que rige todo nuestro andar. Toda nuestra vida está girando alrededor de la palabra de Dios. Esta es nuestra fuerza gravitacional. Sin este libro, sin esta Biblia, nuestra vida estaría perdida. Tal vez no fuéramos grandes pecadores, pero por lo menos tendríamos la etiqueta de pecadores, porque no viviríamos conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la palabra de Dios nos da grandes testimonios de hombres y mujeres que en su momento tomaron lo que la palabra de Dios les dijo y lo llevaron a un buen término. Tuvieron vidas prósperas, vidas. Cuando hablo de prosperidad no solamente hablo de financieramente, sino que hablo de buena salud, de buena condición, de buena relación, porque la palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios ha estado con nosotros por más de 2000 años y ha estado con nosotros siempre y va a estar con nosotros para siempre y siempre va a ser el núcleo de nuestra vida. Por lo tanto, cada uno de nosotros podemos leer libros y libros y más libros, pero si dejamos a un lado la palabra de Dios, los libros nos llenarán de conocimiento, mas no de sabiduría, porque la sabiduría se encuentra en la palabra de Dios, donde nos enseña que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Y cómo vamos a tener temor a Jehová si no leemos la palabra? ¿Cómo podemos amarle si no leemos la palabra? Ahora sí cabe el dicho, aquel que dice, ojos que no ven, corazón que no siente, ojos que no leen, corazón que no se enamora. Entonces, para que nosotros podamos enamorar de Dios, tenemos que, número 1, leer la palabra de Dios, escudriñarla, indagar cada palabra, cada centímetro de estas hojas tenemos que meterlo a nuestro corazón, porque es ahí de donde emana la vida. Mis amados, en esta hora yo quiero compartirles una parte del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, hay un versículo ahí que me llamó mucho la atención el día de hoy. Juan, capítulo 5, verso 17. De ahí nace el título del mensaje, un modelo a seguir, Abba. Y la semana pasada hablábamos de Abba, de esa palabra aramea que significa padre, papá. Entonces, nuestro Abba es un modelo a seguir. Y Jesús nos dejó el ejemplo para que nosotros podamos aprender de lo que Él hizo.
de lo que Él realizó, de lo que Él habló. Porque Jesús no hizo y no habló nada de lo que dijo su Padre. Jesús mismo nos va a enseñar de cómo debemos de conducirnos en este mundo siendo un reflejo de Dios Padre. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, verso 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Un modelo a seguir. Creo que como padres nosotros tenemos una gran responsabilidad. Porque podemos sentar a nuestros hijos a la mesa y tener una charla de unas 30, 40, una hora con ellos. Ellos te pueden escuchar, pero ellos no te van a imitar las palabras. Ellos van a imitar tu testimonio, lo que tú haces. Cuando tú imitas, cuando nosotros o nuestros hijos imitan a nosotros como padre, entonces hemos avanzado y hemos ganado una victoria. Pero cuando nuestros hijos se decepcionan de nosotros, porque podemos hablar muy bonito delante de la gente, como pastores en el púlpito, como líderes con las demás personas, podemos tener muy bonita plática, pero en casa somos muy mal testimonio. Decía mi madre decía en paz descanse: hijo, nunca llegues a ser luz de la calle y oscuridad en tu casa, sino que lo que tú vas a predicar, predícalo con tu testimonio aún dentro del hogar. Porque como padres nosotros somos el modelo a seguir de nuestros hijos, querramos o no querramos. Nuestros hijos observan nuestros pasos, nuestros hijos observan nuestra conducta, la manera en cómo nos conducimos. Y cuando nuestros hijos ven una mala actitud o que no tenemos una buena conducta ante la sociedad o aún en la misma casa, vamos a decepcionar el corazón de nuestra familia. Por eso cuando nosotros hablamos del papel del padre, es la imagen no solamente de autoridad, sino un modelo a seguir. Y Jesús, en esta parte de la palabra de Dios, Juan capítulo 5, verso 17, Él dice: mi Padre hasta ahora trabaja. Y esta reflexión o esta declaración de Jesús provocó el celo y la ira de los fariseos y de los religiosos de ese tiempo. Recordemos que para los judíos o los judaizantes o fariseos de ese entonces, decirle Padre a Dios estaba prohibido. Inclusive ellos, para dirigirse a Dios, tuvieron que buscar alternativas, muchas formas de dirigirse a Dios, y le pusieron o se dirigen a Él con otro nombre. Elohim, por ejemplo, Adonai es otro nombre, Shaddai es otro nombre, porque el nombre prohibido de Dios ellos no lo pueden pronunciar, ellos no tienen esa cercanía para poderle decir, o esa autoridad para decirle. Entonces Jesús viene a mostrarnos a nosotros la manera en cómo debemos de conducirnos ante el Padre Celestial. Pero ¿quién era Jesús? Y tú y yo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, como hijo, Él sabía que Él tenía el ADN del Padre. Inclusive en el libro de Hebreos capítulo 1, menciona el apóstol que escribe esta carta que Jesús, versículo 2, dice, versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el Dios invisible, el Dios que le habló a Adán en el huerto del Edén, el Dios que le habló inclusive a Caín después de haber asesinado a su propio hermano, la voz que le habló a Enoc, la voz que le habló a Noé, a los patriarcas, a los profetas, a los sacerdotes, esa voz que nadie le vio el rostro, inclusive Moisés no le ve el rostro a Dios, porque él le pide eso. ¿Te acuerdas que en el libro de Éxodo está escrito el testimonio que Moisés se atreve y le dice:
muéstrame tu rostro. Entonces Dios le dice, no, no te voy a mostrar mi rostro. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser visto por el hombre y que éste viva para contarlo. Entonces vemos nosotros que a través de la historia ningún hombre, tanto profeta como patriarcas, vieron a Dios cara a cara, ninguno. Moisés solamente vio sus espaldas, dice la palabra. Entonces, pero sin embargo, Jesús viene y viene a este mundo como el Hijo de Dios, y este Hijo de Dios no solamente tenía el ADN del Padre, sino que se parecía a Él. Jesús se parecía al Padre. Bueno, aunque no sabemos cómo es el Padre, lo estamos enseñando, pero Jesús es la imagen misma del Padre. Jesús es la imagen del que lo envió, y él en su sangre corría el ADN del Padre. Y no solamente eso, sino que la imagen de él en el sentido espiritual, emocional, Jesús venía representando al Padre, y él reflejó al Padre. Entonces vemos nosotros que Jesús es la imagen de Dios, la imagen del Padre. Y en el libro de Hebreos, aquí mismo en esta carta a los Hebreos, capítulo 11, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Jesús nos viene a mostrar el camino para acercarnos al Padre. En la ley, en el tiempo de la ley mosaica, cuando alguien se tenía que acercar a Dios, no lo podía hacer de manera personal, tenía que haber un intermediario, tenía que existir alguien que pudiera estar entre la brecha, entre Dios y el hombre. Entonces, por eso estaban los sacerdotes, por eso existieron esos hombres que presentaban el pecado del pueblo delante de Dios. ¿Por qué? Porque nadie se podía acercar a Dios, porque estaba totalmente prohibido. Inclusive el sumo sacerdote, cuando hacía expiación por el pecado del pueblo una vez al año, él tenía que pasar un proceso de rituales. Entonces la ley nunca nos pudo acercar a Dios, porque la ley requiere ciertos requisitos que nosotros cumplamos para podernos acercar a Dios. Cuando Jesús viene, que Él nos viene a mostrar quién es el Padre, no solamente en sus palabras, sino en su conducta. Ahora, a través de esta epístola de Hebreos capítulo 11, verso 6, el apóstol que lo escribe nos dice que para acercarnos al Padre, para acercarnos a Dios, es necesario que creamos que Él ahí está. La confianza nos lo da Jesús. La confianza nos lo da Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 14 dice que Jesús nos enseña ahí una de las verdades más maravillosas, más reveladoras en este sentido, de que Él es el camino. Juan capítulo 14, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí o a través de Jesús. Aquí vemos que Jesús no solamente viene a mostrarnos al Padre, cómo Él habla o cómo Él actúa, cómo Él trabaja, sino que Jesús nos viene a acercar al Padre. Y no solamente lo hace por medio de su sacrificio, sino que ahora Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Bueno, Jesús sigue diciendo: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Qué privilegio más grande de esos hombres que vieron a Jesús cara a cara, de esos hombres que tuvieron la oportunidad de desayunar con Él, de aquellos hombres que tuvieron la oportunidad de estar en la misma barca con Él, de aquellos hombres que caminaron cerca de Jesús. El Evangelio, en la carta de Juan capítulo 1, dice la palabra de Dios ahí: lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos escuchado tocante al Verbo. Qué maravilloso, qué extraordinario testimonio, experiencia que tuvieron estos hombres de Dios.
ahora vemos a Jesús diciendo, el que me ha visto a mí, el que me ha visto a mí, el que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Por qué? Porque dice, desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Pero no falta más de uno, como los discípulos en el versículo 8, le dice Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No falta más de uno que diga lo mismo en la actualidad. Pero ¿cómo voy a ver al Padre si no veo ni a Jesús tampoco? Bueno, es que Jesús más adelante en este evangelio hace una declaración. Más bienaventurados son aquellos que creen sin ver. Eso es la fe. La fe es creer. No lo hemos visto, pero sabemos que Jesús existió, caminó sobre esta tierra, murió por nuestros pecados, pero que se levantó de los muertos y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y entonces Jesús vive, Jesús está con nosotros, y él claramente, Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le da una pequeña exhortación y le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Te das cuenta cómo contesta Jesús? La respuesta de Jesús. Jesús le dice de esta manera, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Felipe no le preguntó por él, Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis, no saben quién soy. Entonces Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús vino a revelar al Dios invisible. Jesús es el Emmanuel, aquella profecía que Isaías hizo en el capítulo 7, verso 14, cuando dice, una virgen concebirá y dará a luz un niño y su nombre será Emmanuel, que es traducido a nuestro lenguaje es Dios en medio de nosotros, Dios con nosotros. Y Juan capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Entonces vemos nosotros que Cristo, como dice Pablo a los Colosenses, dice que en Cristo habitó corporalmente toda la deidad. Entonces Jesús en su cuerpo físico se convirtió en el depósito, en el templo de toda la esencia del Padre, en toda la imagen del Padre. Y entonces Él viene a mostrarnos, no solamente a través de palabras, sino a través de sus obras y a través de su conducta. Jesús nos revela al Padre y nos enseña que si nosotros nos acercamos a Jesús, es como que nos estamos acercando al Padre. Y sigue diciendo Juan capítulo 14, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Qué extraordinario modelo que Jesús tenía. Jesús no vino a imitar a ningún fariseo, Jesús no imitó a ningún escriba, Él no vino a imitar a ningún rabino de su tiempo, Él vino a imitar a su Padre que estaba en los cielos. Y Jesús hace esta declaración extraordinaria y dice de esta manera, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces Jesús está dejando en claro que el único modelo que nosotros debemos de seguir en la tierra no es de ningún líder religioso que tengamos. Llámale líder religioso al Papa, algún rabino, algún apóstol o profeta, pastor, evangelista, maestro, llámale como le llames. Ellos solamente son nuestros ayos, ellos solamente son nuestros maestros, nuestros mentores, aquellos que nos enseñan, pero nuestro modelo a seguir se llama Jesucristo. ¿A qué Jesucristo nos vino a enseñar?
que el único a quien debemos de imitar y que es digno de imitación y que es un gran modelo es el Padre que está en los cielos, porque el Padre que está en los cielos, número uno, no deja de trabajar. Por lo tanto, como hijos de Dios no debemos de dejar trabajar. El que como ese modelo extraordinario tiene buenas relaciones, sabe relacionarse con los demás. Entonces nosotros también debemos de aprender a relacionarnos. Ahora, quiero dejarte algo bien en claro. ¿Por qué digo que ningún líder religioso? Respetamos la envergadura ministerial de los hombres de Dios. Lo respetamos. A un apóstol, a un profeta, ponle el título que tú quieras, lo respetamos, pero no son ellos, a ellos no los voy a imitar. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, dice, vean cuál fue el resultado de su conducta. Y muchos hombres de la tierra que tienen un título de eso, su conducta no es digna de imitación. A mí Jesús nunca me ha decepcionado, pero muchos líderes religiosos sí lo han hecho, me han decepcionado, pero al que yo he tomado como modelo de vida se llama Jesucristo, porque Él me vino a enseñar lo que realmente tengo que decir y cómo conducirme en la vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios. Respetamos la envergadura de un pastor, de un evangelista, de un maestro, de un profeta, de un apóstol. Respetamos la envergadura, pero nuestros ojos no están sobre ello. Mis ojos están en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Él es mi modelo. Por eso dice Jesús, créeme, dice Jesús, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Entonces las obras, la conducta, la forma de conducirse de Jesús reflejaban la manera de cómo es el Padre. Y aquí nosotros tiramos una teoría de aquellos que piensan que hay dos dioses, porque hay algunos que me dicen, pastor, pero en la Biblia se reflejan dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento vemos a un Dios justiciero, a un Dios lleno de ira, con un látigo en la mano para golpear a sus enemigos, pero en el Nuevo Testamento vemos a un Dios de misericordia, de amor, de justicia. Bueno, aquí vamos a dejar algo en claro. El Dios del Antiguo Testamento ahora está en la tierra y se hizo carne, y su nombre es el Cristo, su nombre es Jesús, o como le llamamos comúnmente, Jesucristo. Él es el Mesías, Él es el Dios hecho carne, y la palabra de Dios dice claramente, crean en mí que dice, créeme, dice, creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créenme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, porque dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Entonces aquí nosotros vemos algo relacionado, la relación de Jesús con el Padre. Él nos vino a enseñar que tenemos a un Padre y que nosotros debemos de ver a ese Padre para imitarlo en su conducta. Ahorita te voy a decir algo, porque Jesús nos enseña cuál es el carácter del Padre. Sí, el Padre tiene ¿cómo te lo puedo decir? Un carácter de amor, sí, pero también Él es ira. ¿Por qué? Porque como Padre también tiene que corregir, tiene que disciplinar, tiene que darle unos buenos azotes a los que se portan mal. Porque dice la palabra de Dios que al que ama, corrige. ¿Qué padre no corrige a su hijo si lo ama? Porque cuando un padre ama a su hijo, lo corrige, lo disciplina, lo instruye. Así Dios es con nosotros, nos enseña, nos corrige, nos disciplina. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Entonces, Dios se refleja en todas las facetas. Él nos muestra un carácter de amor, de misericordia, de justicia.
pero también vemos que Él tiene su carácter fuerte, que Él nos va a disciplinar. Eso no nos debe de asustar. Entonces, Dios no cambia a un Dios en el Antiguo Testamento y otro Dios en el Nuevo Testamento. No. Jesús nos vino a mostrar el carácter real del Padre. Yo y el Padre somos uno. Jesús se molestó cuando llegó a su casa y lo vio convertido en cueva de ladrones. Ahora, Jesús nos muestra que el Padre no hace acepción de personas. Ojo, el Padre no hace acepción de personas. En una ocasión, una persona me dijo estas palabras: mis enemigos son tus enemigos. No, es que yo no tengo enemigos, que yo sepa, yo no tengo enemigos. ¿Y para qué cargar enemigos de otros? Ahora, yo no tengo por qué tener enemigos en la tierra. Jesús no tiene enemigos. El Padre no tiene enemigos. Él no vino a hacer enemigos a la tierra. Él vino a establecer un vínculo de amistad. Él vino a restaurar la relación entre los hombres con Dios y Dios con los hombres y los hombres con los hombres. Ese es el corazón del Padre. Observemos algo que dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 nos enseña que el Padre no hace acepción de personas, sino que Él ama por igual a todos los seres humanos. Dice de esta manera: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. La pregunta que yo te hago es: ¿tú quieres ser hijo de Dios? Respóndete. Yo no te puedo ver. Sé sincero contigo mismo. Sé sincero. Aquí la pregunta es: ¿tú quieres ser hijo de Dios? O te lo cambio: ¿eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, vamos a ver si aquellos que dicen no, yo sí soy hijo de Dios, vamos a ver si cumplimos con el requisito de aquellos que son y quieren ser hijos de Dios. Dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, no estamos hablando de una perfección como tal, sino estamos hablando que en esta vida estamos siendo transformados y estamos siendo llevados en una transformación gradual. Escucha bien, una transformación gradual, porque aquel que inició la buena obra en nosotros no la terminará hasta el día final. Es lo que dice la palabra de Dios. Hasta el día final es cuando nosotros seremos perfectos como Él es perfecto. Mientras estemos en esa vida, vamos a batallar en algunas áreas. Pero aquí vemos algo muy importante. Si yo quiero ser hijo de Dios o ya me considero hijo de Dios, yo no debo de tener enemigos. Yo no debo de arrastrar enemigos de otros. Yo no debo de hacer acepción de personas. Yo no debo de decir, este me cae bien, a este sí lo voy a amar. Este me cae mal, a este no lo voy a amar. El que hace acepción de personas, el único padre que tiene es Satanás. Porque Satanás sí le gusta dividir. A Satanás le gusta, le fascina destruir iglesias, destruir familias, dividir. A él sí. Al Padre no. A Satanás sí le gusta ojo por ojo, diente por diente. Si te la hizo, te la paga. Hasta inventó un dicho: la venganza es dulce. Satanás así es, le encanta la venganza, le fascina vengarse. El Padre no. Nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo dijo no. Si antes oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, dice Jesús, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvetele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito,
y quitarte la túnica, déjale también la capa. Aquella persona provocativa, aquella persona que viene y te provoca. Hay esposos que son así, llegan a casa a provocar a la esposa, a los hijos, para que entren en pleito. Como hija de Dios y como hijo de Dios, no caigas en el juego de ellos. No caigas, dice la palabra de Dios. Tal vez algún vecino lo hace con mala intención y pone su carro en tu cochera donde tú vas a salir para buscarte pleito, para buscarte conflicto. No caigas en el juego de Satanás, no lo haga. Tal vez un hermanito que se dice ser hermano en la iglesia busque la manera de meterte cizaña o discordia contra otra persona. No lo hagas, no caigas en el juego de Dios, porque dice la palabra de Dios, y el que quiera ponerte a pleito, cualquier persona que quiera ponerte a pleito, no es hijo de Dios. Yo no sé cómo dicen las personas amar a Dios y hablar mal de otras personas. Poner en mal tras sus espaldas a otra persona. Pero en la iglesia levantan la mano, santo, 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 aquí no pasa nada, pero ya entre semana ya metió cizaña, ya hizo todo lo que quiso. Ese no es hijo de Dios, lo único que está haciendo es engañarse. Y dice la palabra de Dios más adelante, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, y dice, y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persigan. Esto es el corazón del Padre. Y como hijo de Dios nosotros tenemos que ser como el Padre. Tenemos que ser como Él. Así como el Padre ama a sus enemigos, así como el Padre no hace acepción de personas, porque el sol lo hace salir para buenos y para malos, la lluvia cae para gente buena y para gente mala. Él no hace acepción de personas. Y Jesús, como su Hijo, nos vino a enseñar eso también. ¿Cuándo vemos a Jesús haciendo acepción de personas? ¿Cuándo vemos a Jesús diciéndole a la mujer adúltera, tú no, porque tienes muy mala fama, así que aléjate de mí para que no me contamines? No, Jesús no. Jesús miró a la mujer y le dijo, mujer, ¿dónde están aquellos que te condenaban? Y suelta la palabra y le dice, ni yo te condeno. Ese es el corazón del Padre. Ese es nuestro papá. No aquellos que te dicen, mis enemigos deben ser tus enemigos. Si me amas, si tú quieres ser mi amigo, entonces mis enemigos deben ser tus enemigos. No, eso no debe de ser así. Tenemos que aprender que nuestro mejor modelo a seguir es Jesucristo, porque Él imitó al Padre y nosotros lo vamos a imitar a Él. Y si nosotros imitamos a Él, esto va a ser se va a desatar una serie de cadenas de esta manera sobre muchas personas y vamos a ser muchos hijos de Dios amando a nuestros enemigos. Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2 dice de esta manera el profeta en el Antiguo Testamento, dice versículo 10, dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Mira qué tremendo. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente? Es que tú no eres de los míos. Si no estás bajo mi red apostólica, tú no puedes formar parte de mí. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que siendo o diciéndose ser apóstoles o profetas o pastores se atreven a decir eso? Cuando la palabra de Dios dice, ¿acaso no todos tenemos un mismo Padre? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente unos contra otros? Hace un tiempo un amigo me hizo una reflexión y me dijo de esta manera. Me dice, amigo pastor, ¿por qué entre las iglesias se enojan si yo como oveja tuya un domingo probablemente me invitaron a ir a otra iglesia?
me voy a visitar otra iglesia. ¿Por qué tú como pastor te enojas porque yo visite otra iglesia? ¿Acaso no tenemos el mismo Dios? Y me decía este amigo, si un católico va a otra parroquia y el domingo va a otra parroquia, ¿por qué entre los mismos sacerdotes no se pelean? ¡Hey, te llevaste a mi oveja! ¿Y por qué entre los cristianos sí lo hacen? Y caí en este pasaje bíblico. Nosotros no tenemos que hacer eso. Si no perteneces a la bandera del ministerio donde yo estoy, y tú estás ondeando otra bandera, no tiene que separarnos una bandera. No tiene que separarnos una bandera. Porque hay personas, inclusive pastores, porque ya no perteneces a tal ministerio, te dejan hasta de hablar, la amistad pierdes. Y yo digo, ¿dónde está entonces la imagen del Padre en ellos? Isaías capítulo 64. Isaías 64 dice la palabra de Dios en su verso 8. 64, 8 dice la palabra de Dios así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Ahora pues, Jehová, tú eres vuestro Padre. Si tú me estás escuchando y tú profesas ser cristiano y te consideras hijo de Dios, no importa el nombre de tu organización, no importa el nombre de la denominación y de la iglesia a quien pertenezcas. Si Jehová es tu Padre, tú y yo entonces somos hermanos. Yo no te voy a dar la espalda, porque si yo te doy la espalda, es como darle la espalda a Dios. Así de sencillo. Efesios capítulo 1 dice la palabra de Dios de esta manera. Efesios capítulo 1 nos enseña el apóstol Pablo una de las verdades más maravillosas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. El mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro papá también. Él es el único Abba. Él es nuestro Abba. Él es papá. Él es nuestro Padre. Él nunca se va a enojar contigo. Te va a disciplinar, sí, pero nunca te va a dar la espalda. Nunca te va a dar la espalda. Nuestro verdadero Padre, nuestro Abba, nuestro modelo a seguir, sí, te va a disciplinar, te va a azotar, como todo buen padre, pero nunca te va a dar la espalda. Pastor, tal vez alguien por ahí diga: pero pastor, ¿y si yo ya me fui al mundo? Ya él ya no es mi padre. Él sigue siendo tu padre. Lo único que tienes que hacer es reconciliarte con él. Solamente fíjate o imita al hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de casa, pero el papá siguió siendo papá. Es la imagen de Dios en esa historia, en esa parábola del hijo pródigo. Vemos la imagen de papá. El hijo se fue, pero él nunca dejó de amarlo. Tal vez tú te descarriaste, tal vez tú te fuiste lejos, caíste hasta el mismo chiquero donde estaban los cerdos. Y no importa el olor que traigas, papá te espera con los brazos extendidos. Papá te tiene preparada una túnica nueva, vestido nuevo. Te tiene preparado un calzado nuevo y un anillo nuevo, porque ese es el corazón del verdadero Padre. No como aquellos que, si tú te sales de su iglesia o de su ministerio, te dejan hasta de hablar, te borran de sus redes sociales, te bloquean de aquí para allá.
eso no vale la pena tenerlos como padres espirituales. ¿Cuál es el corazón del verdadero padre? ¿Cuál es el corazón del verdadero padre? Gálatas capítulo 4, verso 6, dice la palabra de Dios de esta manera. Gálatas capítulo 4, me enseña la palabra de Dios allí. Versículo 6 dice así: y por cuanto somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así como el Hijo envió el Espíritu Santo a morar en nosotros, y que nadie le puede decir Señor a Jesús, sino es a través del Espíritu Santo, así también nadie le puede llamar papá, Abba, Padre a Dios, si no es a través de Jesucristo. Tú decides en esta noche o en esta tarde restaurar tu relación con papá. Yo no sé cuántos te han dado la espalda, cuántos te han decepcionado, cuán dañado estás, yo no lo sé. Yo no sé si el padre natural o tu padre biológico te abandonó, se portó grosero, mal contigo, yo no lo sé. Pero yo te quiero invitar en esta tarde a que tú reflexiones en esto. Nuestro verdadero Padre que está en los cielos nunca te va a decepcionar. Él te sigue amando. A pesar de todos tus errores, a pesar de todos los pecados que has cometido, Él te sigue esperando. Y mientras este corazón siga latiendo, todavía tienes tiempo de regresar a sus brazos. Todavía tienes la esperanza de que Él te abrace. Aunque el pecado huela mal, Él te va a abrazar porque Él te ama. Dios te bendiga esta preciosa tarde. Te guarde y te dé prosperidad en todo lo que tú hagas. Y recuerda, Él es tu papá y Él nunca te va a decepcionar. Oramos a Dios. Padre, en esta preciosa tarde te doy gracias por todos aquellos que se pudieron conectar con nosotros, los que estuvieron hasta este límite, hasta este tiempo. Que esta palabra les haya llegado a su corazón, los haya sacudido, pero también los haya restaurado. Yo les bendigo, Señor, y precioso Espíritu Santo, que la relación entre ellos y el Padre sea restaurada en esta noche. Guárdanos en completa paz. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. ¿Qué te puedo decir? Me siento muy contento. Te espero el sábado a las 7 de la noche. Sábado 7 de la noche en esta misma página de Facebook, Punto Familiar Online. Hasta luego. Bye bye.